La noche se cierne en la estructura inhóspita del Metropolitan Correctional Center de Nueva York. Las luces, siempre encendidas en la unidad de vivienda especial, arrojan una claridad implacable que contrasta con el silencio molesto de los pasillos. En esa atmósfera densa, donde la vigilancia debía ser implacable, la presencia de Epstein parece haberse desvanecido durante horas. En ese lapso fatídico, 2 cámaras cercanas a su celda mueren sin hacer ruido. Una como si el tiempo se hubiera detenido, otra con imágenes incomprensiblemente inutilizables. Entonces, se escribe la primera grieta en la versión oficial. Es la ausencia de lo que debería haber estado allí, registros que nunca llegaron y un protocolo brutalmente violado. Los guardias asignados a esa noche, lejos de observar, sucumben al letargo y el olvido. Duermen durante más de 3 horas mientras falsifican los documentos que ellos mismos debían redactar, como si buscaran borrar sus huellas en ese fragmento crítico del relato. Y cuando la mañana anuncia su llegada, un cuerpo sin vida encuentra su cauce: Epstein, sin compañero de celda, en un estado que ningún guión carcelario previó. Y entonces llega el vídeo, prometido como bruto, destinado a disipar dudas, reproduce una historia que convence solo en partes. El metraje oficial exhibe un salto. 1 minuto desaparece entre las 11:58 y 58 segundos y las 12. Quienes examinan los datos detectan algo más. No fue un recorte accidental, sino una extensión de casi 3 minutos borrados, meticulosamente acomodados, ensamblados en Premiere como si alguien hubiese retocado el tiempo mismo. Y en ese arranque de misterio se instala una simetría inquietante. Mientras el FBI y el Departamento de Justicia insisten en que no existió lista de clientes ilustres, ni pistas de chantaje ni indicios de asesinato, todo se resume en un suicidio confirmado por todas las instancias. La existencia de una versión íntegra del vídeo, sin cortes, asoma como evidencia olvidada, oculta tras una cortina de silencio institucional. La brecha, entonces, es más que cronológica. Es ontológica. Lo que no se muestra en la pantalla inaugura un terreno abonado para la desconfianza. Ahí, en la edición invisible, yace un abismo donde convergen la historia, la sospecha y el poder. No se trata solo de lo que se oculta, sino del gesto de ocultar, el vacío grabado que hace ruido. Epstein falleció la mañana del 10 de agosto de 2019, y aquel amanecer encontró su cuerpo en posición alterada, una sábana enroscada en el cuello, signos que desafían la lógica del autoahorcamiento perfecto. El hallazgo, el choque, los gritos apagados desde dentro de la celda, el protocolo ignorado, todo se convierte en escenario de una pintura inacabada. Pero el cuadro real está en lo que no se muestra: el recorte, el silencio, la pieza desaparecida. Lo que el FBI no mostró es, en último término, el terreno fértil para la ficción oficial y el instinto conspirativo. Es ahí donde se escribe una historia nunca contada, en los márgenes de lo que quisieron que veamos. La celda 220 de la unidad de vivienda especial quedaba al final de un pasillo estrecho, con paredes amarillentas por la luz constante y un eco áspero que parecía amplificar cada paso. Allí, en el rincón de la cárcel más blindado de Nueva York, la rutina se quebró sin estallar. Los relojes no se detuvieron, pero el tiempo, de algún modo, se distorsionó. Los informes dicen que hubo rondas de control cada 30 minutos. La verdad es que esas rondas se quedaron en papeles falsificados con tinta fresca. Los minutos borrados del vídeo no eran un simple vacío, sino un territorio que parecía diseñado para que la imaginación tropezara. Algunos lo llamarían error técnico, otros, un borrado selectivo. Lo cierto es que esos 3 minutos ausentes coincidían con el tramo más crítico de la madrugada, ese instante en que las miradas debieron estar fijas en la celda, pero en cambio se habían desviado hacia cualquier otra cosa. En la enfermería del penal, a esa misma hora, un guardia de servicio había recibido una llamada breve, sin registro oficial, cuyo contenido jamás fue descrito. La llamada duró menos de 1 minuto, pero después de colgar, el hombre abandonó su puesto durante 15. El recorrido de esos pasos no aparece en ninguna grabación de seguridad, como si la cárcel entera hubiera decidido guardar un secreto. Afuera, en el corazón de Manhattan, el cielo estaba limpio, sin tormenta ni ruido, y sin embargo, sobre el techo del MCC, testigos hablarían después de un zumbido grave, metálico, que no encajaba con ningún sistema de ventilación. Ningún reporte policial lo recoge, pero sí quedó anotado en un memorando interno filtrado años más tarde. Cuando la primera luz del día se filtró por la rendija metálica de la puerta de la celda, el cuerpo ya estaba frío. La sábana improvisada en cuerda colgaba torcida, demasiado alta para la estatura de Epstein sin algún tipo de soporte.
La escena, documentada en fotografías que el público nunca vio, mostraba marcas no solo en el cuello, sino en ambas muñecas. Los paramédicos que llegaron minutos después hallaron resistencia para entrar. La cerradura de la celda estaba trabada desde fuera, algo que contradice el protocolo de un preso vigilado. En la sala de control, una carpeta roja con el sello de evidencia fue retirada antes del mediodía por un funcionario que no figuraba en el listado oficial de empleados del MCC. Aquella carpeta, según un inventario cruzado, contenía extractos de las cintas sin editar. El FBI confirmaría más tarde que había recibido material incompleto, culpando a fallos del sistema por la ausencia. Fuera del penal, la noticia corrió como pólvora. Mientras las autoridades se apresuraban a cerrar el caso bajo la etiqueta de suicidio, en despachos de Washington y Nueva York circulaban copias fragmentadas del vídeo, cada una con cortes distintos, como si varias manos hubieran intervenido de forma independiente. Un borrado en un fotograma, un salto en otro, una pixelación anómala aquí, un cambio de hora allá. Ninguna versión coincidía plenamente con otra. Y sin embargo, lo más inquietante no estaba en las imágenes, sino en el sonido. En la versión más completa filtrada a ciertos medios, se escucha, durante los minutos previos a la hora oficial de la muerte, un golpe hueco repetido 3 veces, seguido de lo que parece un portazo metálico. No hay voz, no hay gritos. Solo ese patrón que los expertos en acústica asociaron a una compuerta de acceso interno. La historia se fue enterrando bajo titulares nuevos, pero en los márgenes, en foros privados y documentos nunca publicados, se mantenía viva la idea de que la última noche de Epstein no fue una simple sucesión de negligencias. Fue un acto calculado, envuelto en errores demasiado convenientes, con un guión que se escribió a medias frente a las cámaras y a medias en las sombras. El penal fue cerrado 2 años después, oficialmente por deficiencias estructurales y de personal. Las celdas quedaron vacías, los pasillos en silencio, y la celda 220 fue desmantelada. El número fue retirado de la numeración oficial como si nunca hubiera existido. Pero en los archivos extraviados, ese número sigue apareciendo, como un eco persistente de una noche en la que el tiempo se borró y la verdad fue archivada junto con las cintas incompletas. Los ecos de aquella madrugada no se detuvieron en las paredes del Metropolitan Correctional Center. Apenas el cuerpo de Epstein fue retirado, en oficinas y mansiones a miles de kilómetros se activaron mecanismos invisibles. No hubo comunicados públicos en ese instante, pero las agendas privadas de ciertos magnates y políticos cambiaron de un segundo a otro. En Ginebra, un jet privado canceló su plan de vuelo a última hora. En Dubái, una reunión prevista entre inversores de 3 continentes se trasladó repentinamente a un país sin tratados de extradición. La lista de nombres que Epstein guardaba, fragmentada, codificada, dispersa en varios formatos, comenzó a ser el objeto de un silencioso saqueo. Un disco duro hallado en su mansión de Palm Beach, etiquetado como evidencia A17, desapareció del inventario oficial 2 semanas después. En la isla Little Saint James, trabajadores contratados para limpieza y mantenimiento destruyeron toneladas de documentos y equipos electrónicos. El FBI había llegado tarde y la marea había borrado buena parte de las huellas. Entre los círculos que seguían el caso desde fuera, surgió un patrón inquietante. Cada vez que algún informante aseguraba tener acceso a fragmentos inéditos de la supuesta lista negra, los canales de comunicación se interrumpían. Correos electrónicos que dejaban de existir, teléfonos que se volvían inaccesibles, cuentas congeladas. A uno de ellos, un excontratista de seguridad en el Caribe, lo encontraron semanas después en un accidente de tráfico cuya reconstrucción revelaba inconsistencias imposibles, como el kilometraje negativo en el vehículo. Mientras tanto, en un despacho de Langley, analistas que habían revisado las versiones filtradas del vídeo notaron un detalle que nadie parecía mencionar. En uno de los marcos de imagen, apenas una fracción de segundo, aparecía un reflejo en el vidrio de la puerta de la celda. No era un guardia. Era una figura con uniforme oscuro, sin identificación visible, portando algo parecido a un maletín estrecho. Ese fotograma no aparecía en las copias entregadas al Departamento de Justicia. En Europa, medios de investigación independientes lograron seguir la pista de transferencias millonarias realizadas 48 horas antes de la muerte de Epstein. Los fondos provenían de cuentas en Hong Kong y terminaban en fundaciones opacas registradas en Mónaco y Liechtenstein. La naturaleza exacta de esos movimientos permanece clasificada, pero analistas financieros coincidieron en que se trataba de un traslado preventivo de activos, típico cuando se espera que un testigo clave deje de estar disponible.
El cierre del MCC no borró la memoria de sus empleados. Años después, uno de ellos, ya retirado, confesó en una carta anónima que esa noche no solo fallaron las cámaras y las rondas, sino que se cerró por completo el acceso a 2 plantas del edificio. Nadie explicó por qué. Los códigos de apertura se cambiaron sin previo aviso, y las órdenes llegaron desde una línea interna que no pertenecía a la administración penitenciaria. En los pasillos políticos, las reacciones fueron tan rápidas como calculadas. Declaraciones que parecían de condolencia escondían un alivio medido. Investigaciones prometidas se diluyeron en informes de cientos de páginas donde la palabra suicidio se repetía hasta perder significado. Y entre las pocas personas que vieron el metraje completo, hubo quien aseguró que lo más perturbador no era lo que pasaba dentro de la celda, sino lo que ocurría en la sombra del pasillo, fuera del encuadre. Con el tiempo, la historia oficial quedó grabada en comunicados y ruedas de prensa. Pero fuera de esos márgenes, la última noche de Epstein se convirtió en un laberinto de versiones inconclusas. Un punto ciego en el que confluyen dinero, poder y un vacío de información tan perfectamente moldeado que, para algunos, no fue un error, fue un diseño. En ese diseño, la ausencia de 3 minutos en una grabación no es una falla técnica, sino una frontera invisible. Lo que hay al otro lado sigue sin ser mostrado. Y mientras el mundo se acostumbra a la narrativa cerrada, en algún lugar, tal vez en una caja fuerte o en un servidor aislado, los minutos perdidos siguen existiendo, esperando al instante en que alguien decida que la historia de verdad merece ser contada.